Buenas tardes, mi nombre es Kimberly Escobar y junto a mi compañera Anaís Barrientos hemos preparado este trabajo titulado El impacto de la delincuencia y el narcotráfico en la cohesión social de una comunidad. Este tema lo abordamos en el marco de la asignatura de Psicología Social Comunitaria, guiadas por el profesor Sebastián Cristi. La elección de este tema responde a la preocupación muy presente en Chile y en América Latina, como la violencia y el narcotráfico afectan la vida cotidiana, los vínculos sociales y la organización comunitaria. Queremos mostrar que no se trata solo de un problema policial, sino de un fenómeno social complejo que requiere un enfoque integral. Para comenzar, revisaremos el contexto general de esta problemática. Bueno, el fenómeno que analizamos es la vulnerabilidad social en comunidades con precariedad económica frente a la violencia criminal. Cuando hablamos de vulnerabilidad nos referimos a la fragilidad de los lazos sociales, la falta de recursos y la exposición constante a situaciones de riesgo. Como señalan Lunek y Varela en el año 2020, la violencia en los márgenes urbanos en Chile ha sido persistente durante las últimas 2 décadas, y las respuestas estatales han sido insuficientes para transformar las condiciones estructurales que la generan. Por eso, nuestro análisis se centra en cómo la delincuencia y el narcotráfico impactan la cohesión social y qué propuestas de intervención pueden ayudar a fortalecer a las comunidades. Ahora, avancemos hacia los factores que explican por qué ciertas comunidades son más vulnerables. Bueno, en los sectores más vulnerables de una comunidad suele concentrarse la violencia urbana, y esto ocurre por factores como la desigualdad territorial, la precariedad urbana, la concentración de pobreza. Aullero y Berti, del año 2013, muestran que el narcotráfico y la violencia afectan de manera constante la vida en los márgenes urbanos, generando un círculo difícil de romper en Chile. Lunek y Varela destacan que las políticas de seguridad han intentado responder, pero muchas veces se enfocan en el control policial y no en la transformación de las condiciones sociales. Esto significa que, aunque se aumente la presencia policial, la percepción de inseguridad sigue siendo muy alta, porque los problemas estructurales como la falta de empleo formal o el deterioro de espacios públicos no se ven resueltos. Estos factores no solo afectan la economía o la seguridad, también tienen un fuerte impacto en la vida psicosocial de las personas. Bueno, las dificultades económicas como la informalidad laboral son un factor que favorece la expansión del narcotráfico. Esto genera control territorial mediante intimidación y violencia, lo que somete a la comunidad a un clima de miedo constante. Desde la psicología social sabemos que la presencia continua de los hechos delictivos cambia a la percepción del entorno. Produce miedo, disminuye la confianza entre vecinos y llama también a evitar los espacios públicos. Lunek y Varela señalan que existe una brecha entre cómo las autoridades conciben la violencia y cómo la ciudadanía las experimenta. Mientras las políticas se enfocan en estadísticas y operativos, las personas viven la inseguridad como una experiencia cotidiana que afecta su bienestar emocional y sus relaciones sociales. Dado que este tema es un tema muy sensible, es importante pensar también en cómo comunicarlo de una manera clara y cercana. Bueno, en esta diapositiva podemos observar un mapa de Santiago en donde nos muestra las zonas más afectadas por la violencia urbana y el narcotráfico. Los colores nos indican distintos niveles de inseguridad.
el rojo para las áreas de mayor violencia, el naranjo para las de nivel medio y las de color amarillo para las de menor intensidad. Además, se destacan 3 sectores críticos: la zona norte, caracterizada por las poblaciones conflictivas; la zona sur, donde predominan los barrios marginales; y la zona poniente, donde está marcada por la presencia del tráfico de drogas. Con este apoyo visual nos ayuda a comprender que la violencia no se distribuye de una manera uniforme en la ciudad, sino que se concentra en territorios específicos. La violencia criminal se asienta en vecindarios con condiciones de precariedad socioeconómica, lo que genera un círculo difícil de romper: pobreza, inseguridad y debilitamiento de la cohesión social. Si miramos también las cifras que acompañan el mapa, vemos que la tasa de homicidios alcanza los 15,6 por cada 100.000 habitantes, que se registran más de 80.000 hechos delictivos al año, y que al menos un 73% de la población percibe una especie de inseguridad en su vida cotidiana. Estos datos no solo reflejan la magnitud del problema, sino que también una brecha entre cómo las autoridades conciben la violencia y cómo la ciudadanía también lo experimenta. El artículo de Lunec y Varela nos señala que las políticas de seguridad en Chile han intentado responder mediante programas focalizados en barrios críticos, incorporando en la última década un componente urbano más amplio. Sin embargo, el alcance de estas iniciativas sigue siendo limitado para los habitantes, porque muchas veces se privilegia el control policial por sobre la transformación de las condiciones estructurales. Este mapa entonces no solo es una presentación geográfica, también es una evidencia de cómo la violencia urbana se convierte en un fenómeno social complejo. También nos muestra que detrás de cada cifra hay comunidades que viven bajo miedo constante, que ven deteriorados sus espacios públicos y que enfrentan dificultades para mantener una cohesión social. Es por eso que al analizar la violencia urbana debemos considerar tanto las políticas estatales como también la percepción de la ciudadanía. Yo creo que el desafío está en diseñar intervenciones que no solo controlen el delito, sino que fortalezcan los lazos comunitarios y devuelvan a las personas la confianza en sus barrios. En palabras de Lunec y Varela, la violencia en los márgenes urbanos es persistente y solo puede enfrentarse con estrategias que integren lo social, lo territorial y lo comunitario. Cuando hablamos de violencia urbana y narcotráfico, no podemos dejar de lado las consecuencias que estos fenómenos tienen sobre la salud mental y también en la cohesión social. Uno de los principales problemas es la labilización de los lazos sociales y la fragilización de las redes comunitarias. Esto significa que los vínculos barriales y de vecindad, las familias extensas, los gremios y hasta los espacios de participación política se ven debilitados. Al mismo tiempo surge una tendencia al aislamiento, porque los espacios públicos se restringen y amplían áreas de la ciudad son vividas como peligrosas. Es por esto que en este contexto cualquier propuesta de intervención debe tener un enfoque comunitario complejo o integral. No basta con medidas policiales o programas asistenciales aislados. Se requiere un abordaje que proponga en el centro de las necesidades que la propia comunidad expresa, reconociendo así que las personas no son receptores pasivos de ayuda, sino que son actores activos en la construcción de soluciones. Esto implica que las prácticas de intervención deben ser mutuas y participativas. La comunidad aporta su conocimiento de la realidad cotidiana,
Los profesionales entregan herramientas técnicas y metodológicas y juntos se construyen estrategias que fortalecen los lazos sociales y devuelven confianza en los espacios públicos. Un ejemplo de este tipo de intervención puede ser la creación de talleres comunitarios, actividades culturales o proyectos de recuperación de plazas y espacios comunes. Estas acciones no solo mejoran un entorno físico, sino que también generan un sentido de pertenencia y promueven la solidaridad vecinal y ayudan así a reconstruir las redes de apoyo que la violencia ha ido debilitando en el tiempo. En definitiva, la propuesta de intervención que se plantea aquí busca superar la mirada asistencialista y avanza hacia un modelo donde la comunidad sea progresiva. Porque solo cuando las personas participan activamente en construcciones de soluciones, se logra fortalecer la cohesión social y enfrenta de manera sostenible los efectos de la violencia urbana. La perspectiva ecológico-sistémica planteada por Uri y Bronfenbrenner señala los diferentes niveles de desarrollo humano, los cuales están determinados por el nivel de interacción entre el individuo y su entorno. Estos niveles vienen siendo el microsistema, mesosistema, exosistema, macrosistema y el cronosistema. Este modelo nos permite comprender que la vulnerabilidad comunitaria asociada a la delincuencia y al tráfico de drogas no responde tan solo a una única causa, sino que se ve una interacción de factores, ya sea individuales, familiares, comunitarios, institucionales y entre diversos otros. En consecuencia, una intervención eficaz no se puede limitar tan solo a un control policial o a acciones individuales, sino que se deben articular estrategias preventivas y de fortalecimiento comunitario en distintos niveles, promoviendo la participación de la comunidad y la coordinación entre instituciones para generar estos cambios sostenibles. Dentro de los modelos de intervención, desde la perspectiva ecológico-sistémica, podemos encontrar el modelo de estrés psicosocial, el cual extrapola los conceptos de la metalmecánica, el cual se refiere al punto de fatiga y colapso de una pieza que cede ante las fuerzas que le exigen. Este modelo es adecuado para analizar la vulnerabilidad de una comunidad frente a la delincuencia, ya que explica cómo la exposición de forma constante a un ambiente amenazante genera respuestas de estrés que afectan el bienestar de los individuos. El modelo de estrés psicosocial plantea que las personas experimentan situaciones de estrés cuando perciben que las demandas de su entorno superan los recursos o herramientas disponibles para enfrentarlas. Las posibilidades de salida de la situación estresora dependerán también de las estrategias de afrontamiento que, que el sujeto desarrolla. Y el estrés no depende únicamente del acontecimiento en sí, sino que también de la relación que existe entre las características del contexto, la evaluación de las personas de ese contexto y los recursos que ellos poseen para afrontarlo. En una comunidad con una presencia constante de vulneración, como disparo, venta de droga, deterioro de los espacios públicos, lo que genera una alerta constante y por lo tanto da paso a vivir un permanente estrés, lo que a su vez afecta el bienestar de las dinámicas comunitarias. Esto da paso a una intervención psicosocial, la cual se debe orientar a disminuir los estresores del entorno y fortalecer los recursos, tanto personales como comunitarios, para favorecer la resiliencia y la capacidad de afrontamiento. Estas intervenciones pueden ir desde un microsistema, como talleres de habilidades parentales, prevención del consumo de drogas en niños y adolescentes, en un mesosistema, como mesas de trabajo, en las escuelas, en los CEFAM, junta de vecinos, municipalidad. Dentro de un exosistema también se puede ver la recuperación de espacios públicos, como actividades deportivas, culturales, mejoras en la iluminación y la seguridad. Y en un macrosistema se puede ver un fortalecimiento de políticas públicas del delito, programas de inclusión educativa y laboral. Y por último, en el cronosistema se puede ver una evaluación continua del impacto de las intervenciones y una adaptación de las acciones según los cambios sociales y las necesidades que vayan emergiendo en la comunidad. El modelo de competencia, según lo señalado por Salinas, se entiende como los recursos y capacidades con las que cuenta un sujeto para afrontar exitosamente las exigencias a las que se ve enfrentado. Desde esta perspectiva, la comunidad no es considerada como un grupo carente que necesita ayuda de agentes externos para que solucionen sus problemas, sino que al contrario, se reconocen que hay
conocimientos locales, hay habilidades de organización y redes de apoyo, por lo que se busca potenciar, promover una mayor autonomía y una capacidad de acción colectiva. La diferencia del modelo de estrés psicosocial es que el foco no está únicamente en el daño y los factores de riesgo, sino en la capacidad y los recursos en que las personas y las comunidades ya poseen y que desde ahí se pueden fortalecer para enfrentar las problemáticas del entorno. La vulnerabilidad de las comunidades expuestas a la delincuencia y al tráfico de drogas puede comprenderse no solo a partir de la presencia de factores de riesgo, sino también en función de los recursos y capacidades disponibles para afrontarlo. En este sentido, la intervención se orienta hacia el fortalecimiento de las competencias individuales, familiares y comunitarias, promoviendo la participación, empoderamiento y que se articulen redes sociales e institucionales, con el propósito de favorecer una mayor capacidad de acción colectiva frente a las problemáticas del territorio. Desde el modelo de competencias, el análisis no se limita tan solo a identificar que existe la delincuencia, el narcotráfico, el miedo o la inseguridad. También se busca identificar qué capacidades tiene la comunidad para enfrentar estas situaciones. Se promueve el desarrollo de competencias individuales, ya sean cognitivas, emocionales o sociales. Y según lo señalado por Salinas, se desarrollan comunidades competentes con capacidad para proteger y fomentar la salud de los miembros. Así también se desarrollan y optimiza el sistema de apoyo profesional, mejorando la cobertura y las conexiones de redes formales, junto con el entrenamiento de profesionales y técnicos para afrontar los requerimientos de la población con la que están trabajando. Y bueno, para una adecuada intervención se deben identificar las competencias y los recursos existentes, a manera de identificar primero las fortalezas. La participación es una de ellas porque permite que la persona pase de ser receptor pasivo de soluciones a convertirse en un sujeto activo de cambio. Se pueden desarrollar en este caso asambleas comunitarias, diagnósticos participativos, mesas de trabajo, consultas vecinales, generar proyectos comunitarios a modo de fortalecer la capacidad de articulación con ciertas instituciones para que la comunidad adquiera un mayor empoderamiento y una capacidad para gestionar sus necesidades. Como reflexión final, podemos señalar que el análisis de la vulnerabilidad comunitaria asociada a la delincuencia y al narcotráfico permite comprender que estas problemáticas trascienden la dimensión individual y se deben abordar como fenómenos sociales complejos, en los que interactúan diversos factores, ya sea a nivel personal, familiar, también institucional o estructurales. Desde una perspectiva ecológica, la exposición sostenida a contextos de inseguridad afecta el bienestar de las personas, debilita los vínculos sociales y limita también la participación comunitaria, lo que genera condiciones que incrementan mayormente la vulnerabilidad de quienes habitan en estos territorios. De esta manera, la intervención psicosocial no debe orientarse de forma exclusiva a disminuir las consecuencias de la delincuencia o el tráfico de drogas, sino que también se deben generar condiciones que permitan a las comunidades desarrollar mayores niveles de participación y de organización, así como también fortalecer las competencias individuales y colectivas, lo que implica favorecer que las personas puedan reconocer sus propios recursos, participar de forma activa en la identificación de sus necesidades y construir respuestas colectivas en articulación con las instituciones presentes en el territorio. Bueno, hasta aquí en nuestra presentación, profesor. Muchas gracias por su atención. Que esté muy bien.